Después de una mesa muy interesante, vamos a empezar con la última actividad de la mañana. Esta es una mesa sobre políticas públicas, ciudadanía y comunicación. En primer lugar, vamos a tener a Federico Barreto, es licenciado en comunicación. Cuando lo convocamos, en realidad estaba encargado de comunicación del sistema de cuidados. Actualmente es el director del INJU, pero va a hablar desde la experiencia en el sistema de cuidados. Bien. Bueno, muchas gracias. Una mínima aclaración para que después no me genere problemas. Asumo oficialmente el 1 de agosto, o sea, el martes que viene. Todavía estoy en funciones trabajando en la Secretaría Nacional de Cuidados. En primer lugar, agradecerles, la verdad que agradecerles la invitación, y yo también les admito que me pone muy contento que se hagan este tipo de actividades, ver que hay tanta gente interesada en este tipo de actividades, y de alguna forma creo que esto demuestra que va tomando forma esta idea de la importancia que tienen este tipo de instancias, que si bien son temáticas relativamente nuevas, que tal vez incluso desde la oferta académica que tiene la propia facultad, no están tan desarrolladas como quisiéramos, pero ya están dando algunos primeros pasos. Bueno, esto es una demostración de que este es el camino para seguir y que bien vale la pena reforzarlo. Acá veo que, por lo que he conversado, también hay muchos egresados, graduados de la propia facultad, ex-LICOM, y bueno, también a mí me tocó participar en los ámbitos de cogobierno. Creo que es una buena instancia también para desarrollar este tipo de reflexiones, también a nivel profesional, a nivel de graduados, así que también dejo ya desde el principio abierta esa posibilidad para seguir este diálogo más adelante. Yo creo que lo que les venía a comentar es más bien desde un punto de vista profesional y práctico, más que desde una reflexión académica. Creo que está bueno dejarlo planteado desde un principio, porque no me van a ver citando muchos autores, no es muy fuerte. Sí, tal vez algunas reflexiones desde el relativo poco tiempo que vengo trabajando en esta área. Disculpas también por no haber podido apoyarme en una presentación más visual, pero bueno, creo que también esto ayuda a la conversación más directa. Yo voy a tirar algunas cosas que creo que pueden ser polémicas para algunos, no es algo que hayamos hablado con muchos colegas, pero es algo que más o menos voy viendo en estos años de práctica de profesional de comunicación institucional y de un poco de comunicación política, y es como cierta visión de que hay tres tipos de comunicar políticamente o de comunicar institucionalmente en las instituciones públicas, y que esos momentos o tipos responden también a épocas históricas y a miradas que había sobre la comunicación, por lo menos en el Uruguay. Primera instancia, está claro, y creo que quienes trabajan en esto lo han visto, esta mirada de la comunicación desde las relaciones públicas y el protocolo, ¿no? En muchas instituciones todavía existen estas direcciones y tienen como objetivos bien acotados, tienen limitaciones también bien claras, y bueno, evidentemente nosotros hemos convivido con ese tipo de puntos de vista de la comunicación que a mi juicio también reflejan un momento histórico de cómo se pensaba la comunicación, con un enfoque bastante restrictivo. Después, para ir adelantando rápido, también creo que ese enfoque ha avanzado y de alguna forma se empezaron a generar direcciones o unidades de comunicación más desde el punto de vista de la difusión y la información, unidades de información y comunicación, como hay en la mayoría de los ministerios. Y creo que eso también responde a una mirada, obviamente, que amplía los objetivos de este primer momento de relaciones públicas y protocolo, por decirlo de una forma, y que va un poco más, ¿no? Pone el punto de vista un poco más en la ciudadanía, avanza hacia la difusión, hacia la organización de la información en las propias instituciones, pero también, o sea, no necesariamente esto estaba alineado a los objetivos más estratégicos de las instituciones. Por poner un ejemplo, estas unidades de comunicación y de información no siempre estaban en el proceso de la construcción de la política pública. De hecho, rara vez lo estaban. Eran más que nada pensados como en un estadio final de la cosa política, ¿no? Bueno, se diseñaba, se decía a quién le tenía que llegar la política, se hacía todo un proceso, y cuando ya la política estaba para sacar del horno, ahí llamaban al comunicador para ver cómo difundirlo. Creo que este es un avance con respecto al primer momento, pero tampoco es lo que nosotros acá estamos acostumbrados a
provocar, a promover, y donde además a la mayoría de nosotros nos gusta trabajar, que es en el proceso de la política. Y ahí creo que nos acercamos a un tercer momento, por decirlo bien rápido, que es este que estamos viviendo ahora, que en algunas instituciones por lo menos, que es medio, yo no me animo a ponerle un nombre, pero que podría parecerse a esto que tiene que ver con la comunicación política o la comunicación institucional desde un punto más político. Y tiene algunas diferencias con los procesos anteriores. Por ejemplo, es raro, o sea, no se están creando unidades especiales con este nuevo enfoque, sino de que se está reconfigurando lo existente. ¿Cuál es el caso más típico? No voy a poner ejemplos, pero creo que lo que viene pasando en varios ministerios e instituciones, que se llama a un asesor político que se encargue de la comunicación y que de alguna forma termina siendo mano derecha o segundo, tercero con respecto a un director o un presidente de una institución. Y bueno, esa es la persona que tiene la responsabilidad de la comunicación política y que está obligado a trabajar generalmente con otras dos instituciones, con otros dos organismos, unidades, como son estas unidades de protocolo o unidades de comunicación, que no se terminan de reconfigurar, sino que subsisten, y ahí se empieza a generar ya un mareo que es de lo más interesante que a mí me ha tocado ver, vivir también en los lugares en los que he trabajado, y que evidentemente, si bien tiene potencialidades, se imaginarán, genera también problemas y tensiones, y creo que son bastante interesantes. Sobre la comunicación política, ¿cuál es, por ejemplo, qué es de lo que yo puedo hablar más en mi rol personal que venía trabajando hasta ahora? ¿Qué implica, no? ¿Qué implica esto de comunicar políticamente en el proceso de las políticas públicas? Bueno, ¿cuáles las cosas que se le piden a alguien que se encargue de este tipo de tareas? Que se encargue de la planificación estratégica de la comunicación. Eso es lo primero que le piden a un comunicador cuando viene en este tipo de roles. Bueno, haceme una planificación estratégica. Y acá es donde yo creo que nosotros tenemos que reconocer que tal vez, por lo menos cuando yo estudié en la carrera, no tenemos todas las herramientas que uno precisaría para llevar adelante una planificación de estas características, y conversando con compañeros uno termina encontrándose con que todos somos medios un poquito autodidactas y vamos desarrollando métodos personales para la construcción de planificaciones estratégicas en comunicación. Después todo lo que tiene que ver con la gestión de prensa, las direcciones o las presidencias tienden a recostarse en esta persona más asesor para la gestión de la prensa, y lo empieza a despegar de esta unidad de comunicación o información. Los estudios de opinión pública, e incluso en el sistema de cuidados estamos intentando ir un poquito más y también estudiar las élites. En ciencias sociales se piensa también esto de las vocerías o los tomadores de decisión, que bueno, no solo es un estudio de opinión pública, sino también estudiar qué es lo que piensan la gente que suele estar más relacionada con la toma directa de decisiones en el día a día sobre la política pública o sobre cosas que estén alrededor de la política. Después, evidentemente, hay una cuestión que está vinculada al seguimiento del contexto y la actualidad nacional. O sea, se le pide, a mí por ejemplo me ha pasado, ¿vos qué pasó hoy? Decime así, a 9 de la mañana, contame, si salgo a la calle, ¿qué tengo que saber? Y eso es importante que también que alguien que esté elaborando la comunicación en la institución lo haga en relación con lo que está pasando en el país y en la región. Después todo lo que tiene que ver, me ha pasado también la articulación interinstitucional y la representación política. Estos nuevos roles empiezan a tener también como una cuestión de representatividad política, y en muchos casos toman la representación del propio director o presidente a título individual. No es simplemente la representación de la institución, sino de la persona que está al mando de la institución. Algo que también me parece interesante es que un apunte que recién decía, que es esto de empieza a incorporarse la comunicación en el diseño de la política. A mí personalmente me tocó integrar los gabinetes del sistema de cuidados, y ya la reflexión de la comunicación ya estaba desde el propio principio. Cuando teníamos que definir las poblaciones objetivos o los procedimientos de la política, ya había ahí, por lo menos en la mesa de trabajo, una mínima reflexión de, bueno, pero esta es la mejor forma de ir por esto, ¿cómo lo vamos a comunicar? Es la forma más transparente de plantear este proceso. Y esa reflexión desde un principio, creo yo, nos ahorró varios problemas, y bueno, y no nos dio para evitar otros, tal vez, por decirlo medio rápido. Después, evidentemente, todo lo que tiene que ver con la propia elaboración discursiva, es muy, por lo menos a mí me ha tocado mucho decir, bueno, tengo qué digo ante la prensa, pero también qué digo ante determinadas instituciones, y también hay como una cuestión ahí de poder reflexionar y ponerte en el lugar, no solo de lo que tenés que decir como institución, sino también del rol político que tiene la persona que está adelante y cuáles son los tipos de temas que entendemos importante introducir en cada momento particular de la institución y del desarrollo de la política. Esto también tiene que ver con una sincronización, que es un esfuerzo en particular que hacemos nosotros, que es entre el dicho y el hecho, ¿no? O sea, es muy fácil generar discursos
grandilocuentes, pero siempre tenemos que tener una preocupación con cómo eso se ata con el desarrollo mismo de la política. Entonces siempre ahí nosotros medíamos como, bueno, si en 2 semanas sabíamos que íbamos a lanzar algo en base a la planificación estratégica, íbamos arrimando el discurso político, íbamos arrimando la construcción de sentido hacia ese lado. Es muy importante que la planificación de la política esté al lado de la planificación de la comunicación, del discurso político. Recién decía Teresita algo que bueno, creo que sintetiza esto, que es bueno, la política también comunica. La política comunica, saquémosle el también. No es solo una tarea del comunicador generar el discurso, sino que también el propio desarrollo de la política dice mucho a la ciudadanía, y si no hay esta sincronización, probablemente lo que la gente vea son 2 discursos desde un mismo lugar. Después creo que una tarea que también me parece interesante es la proactividad en la generación de hechos políticos. No solo se trata de que esta nueva idea del comunicador se limite a difundir lo que ya está planificado desde el desarrollo de los servicios, por decir un ejemplo, sino de que también cómo generar determinadas actividades con determinados paneles, con determinadas características, para poder incidir en la construcción de agenda social, y que eso en realidad hasta ahora lo que se le decía al comunicador es que se encargue de la última parte, cuando en realidad hoy lo que se le pide es, bueno, si identificás este problema, venime con una solución de qué tipo de actividad hacer para arrimar la reflexión pública hacia el mensaje que nosotros queremos construir. Disculpen si voy medio rápido, pero quería decir bastante. Después hay todo lo que tiene que ver con la estrategia territorial. Creo que esto, la comunicación solía estar un poco separado, pero recién estábamos hablando, cómo es importante también que la reflexión de la comunicación no solo sea desde un centralismo, sino que también se reflexione sobre cómo la política y las distintas vocerías en cada lugar inciden en las construcciones de sentidos que hay justamente en cada localidad desde una perspectiva más territorial. Y no es lo mismo hacer campañas centrales de los medios montevideanos como ir y trabajar, no necesariamente con los medios locales, sino con los propios actores de cada localidad. Por decir rápidos ejemplos, el director del hospital, el director de salud, bueno, cómo estas personas son líderes de opinión en cada lugar y cómo ellos también construyen el discurso desde esta clave más territorial. Creo que esto es evidente y hace algo también no se hace desde una centralidad, sino que exige una retroalimentación y diálogo permanente con los protagonistas en cada territorio. Y después, por último, esto de la disponibilidad 24 horas. Creo que este también es un rol nuevo, que no hay contrato de 8 horas. Si explota algo a las 10 de la noche, difícil que te puedas desentender. Por contarles una anécdota, una vez, un viernes de noche salí, me desperté bastante tarde el sábado, y cuando agarré el celular tenía 50 llamadas, que fue el caso del lamentable incendio que hubo, donde fallecieron 9 personas mayores. Y bueno, evidentemente era sábado, y bueno, sábado y domingo. Caterina también sabe mucho de este tipo de experiencias, Marianela también, que bueno, el rol de esta comunicación política, de este tipo de asesorías, es de 24 horas. Si bien uno hace algunas horas en la oficina, tiene que estar permanentemente al tanto de todo y tiene que tener capacidad de respuesta prácticamente que en el momento. Creo que esto nos genera también una reflexión sobre la compatibilidad. ¿Es posible que una persona labure en 2 cosas a la vez, teniendo que estar siempre disponible para lo que explote en el momento que se le ocurra explotar? Y después creo que hay una última reflexión sobre esto que quería hacer, sobre este punto en particular, que es la cuestión de si es necesario o no una afiliación política o un tipo de vínculo de confianza política entre el director, el presidente de la institución o organismo y la persona que lleva adelante esta agenda. ¿Es posible que sea un funcionario de carrera quien desarrolle todo este tipo de tareas? No voy a dar respuesta yo, pero creo que Teresita lo planteaba recién, que fue lo que llegué a escuchar, y sin duda alguna es una discusión para nosotros tener en cuenta a la hora de incidir en cómo se construye la comunicación, específicamente la comunicación política, en las instituciones públicas. Después, bueno, iba a hacer algunas reflexiones, pero me las voy a ahorrar sobre las dificultades propias de la comunicación en las instituciones públicas, cómo tiene que ver los tiempos administrativos, las restricciones fiscales, cómo todo esto comunica cuando se toman determinadas decisiones sobre en qué poner los recursos y en qué no. Cada vez que uno hace una política está diciéndole que no, por lo menos a 10 más. Y esto, bueno, evidentemente también comunica y cómo nosotros gestionamos eso. Y además los tiempos administrativos, no es lo mismo hacer comunicación en el mundo privado que hacer comunicación en una institución pública con todos los procedimientos administrativos, reglamentaciones.
A veces para hacer una campaña tenemos que planificarlas con 7 o 8 meses de antelación, cosa que en el mundo privado, o incluso para hacer un folleto, olvídate de hacer un folleto en menos de 30 a 45 días. Y eso, bueno, evidentemente conspira y nos condiciona nuestro trabajo, pero son las reglas del juego y lo que ganamos en transparencia y garantías para la ciudadanía, bueno, también nos genera a nosotros desafíos profesionales para poder estar a tiro con los objetivos del desarrollo de la política. Otra reflexión también más general que me parecía bueno traer hoy a la discusión es esto de que siempre la culpa está en la comunicación, ¿no? Cada vez que falla algo, este es un tema que no lo hemos sabido comunicar y esto cada vez lo escuchamos más seguido. Bueno, esa es otra cosa, a mí cada tanto me van para adelante, no lo voy a negar, y creo que a todos también, pero siempre cuando uno va a una discusión, en una mesa política, una reflexión sobre evaluación sobre programas, siempre lo que falla es la comunicación. Y yo por suerte, con Julio Bango, que es mi jefe hasta ahora, siempre hablamos que en realidad, por lo menos en la política, cuando uno denuncia problemas de comunicación, en el fondo lo que está poniendo en evidencia son una discusión sobre el poder. En el fondo de si me enteré de esto, si no me enteré, si me lo tendrías que haber dicho antes, si lo tendrías que haber comunicado. Estamos discutiendo de comunicación, sin duda, pero estamos discutiendo también de poder, de dónde cada uno cree que le corresponde estar en ese flujo de información, y creo que esto es una discusión permanente y tenemos que ser capaces de dar estas discusiones en su justa medida. Cuando hablamos de comunicación, está bien, hablemos de comunicación, pero también a veces se entreveran discusiones que son políticas, discusiones que son sobre la distribución o el reparto del poder y que sencillamente se quieren camuflar con problemas de comunicación. La conformación de un grupo de WhatsApp no es solo un tema de comunicación, también hay una cuestión política, de poder, de quién tiene que estar y quién se decide que no esté. Simplemente dejo eso porque me parece que es una buena herramienta para nosotros también dar discusiones. Después, no sé cuánto me queda. 5 minutos, perfecto. Esta era una primera parte de lo que les quería conversar, que sobre estos 3 momentos que por lo menos yo veo y qué dificultades genera en la convivencia permanente de modelos que no han sido necesariamente superadores el uno con el otro, sino que hoy mi experiencia es que conviven permanentemente y justamente son desde estos 3 lugares es donde se tiene que dialogar, generar estrategias de negociación, de convivencia, quién es el que toma las decisiones, quién es el que larga los comunicados de prensa. Sin duda esto genera discusiones de celos, de organización institucional, que mi impresión es que no hemos terminado de resolver de la mejor forma y que es un desafío para cualquiera de nosotros que trabaje en la comunicación institucional. Después de esto, que me reservé estos últimos 5 minutos para hablar en específico de la comunicación del sistema de cuidados, que también voy a hacer muy rápido, pero me parece que estaba bueno también conversar sobre una mirada en particular, una forma de construir la política y evidentemente también de comunicarla, que prácticamente escogimos desde el primer día, que se sintetiza en esta frase, pasar de la lógica de los servicios a la lógica de las personas. Esto lo hablamos mucho con las compañeras de INAU también. Y bueno, de alguna forma el sistema de cuidados, con todas sus características de interinstitucionalidad, política que viene a traer cosas nuevas, pero que también tiene como responsabilidad ayudar a racionalizar los esfuerzos que ya existen en materia de cuidados para la primera infancia, para las personas en situación de dependencia y también para las personas que cuidan, sobre todo mujeres, ustedes lo tienen más claro, por suerte se ha conversado cada vez más sobre este tema, personas que cuidan tanto de forma remunerada como no remunerada. Y ahí esta frase que sintetizamos de la lógica de los servicios a la lógica de las personas implica una forma de hacer política, de cómo poder desarrollar las distintas acciones y distintos avances de una forma que no se ajuste necesariamente a las necesidades y organizaciones institucionales de los propios servicios, sino que pongamos en primer lugar las necesidades de la persona y a partir de ahí el diseño o rediseño de los servicios. Es hermoso de decir, la parte linda nos toca a nosotros, que es la de comunicarla, pero cuando pasamos a la práctica es muy pero muy difícil de hacer. Evidentemente cambiar la lógica y pasar a en muchos casos flexibilizar o rediscutir algunos diseños institucionales actuales, bueno, evidentemente genera tensiones y una cosa es el rumbo que le queramos dar y otra cosa es lo que podemos avanzar, y acá entra en juego esto de la sincronización entre el dicho y el hecho. Es fácil decir esta frase y llenarse de aprobaciones, pero en realidad lo que verdaderamente importa es cómo se desarrolla la política y cómo esa política, en fin, comunica. Sobre el sistema de cuidados, yo creo que ahí alguna de las dificultades con las que nos encontramos en los primeros días era
en primer lugar, la novedad, con todo lo positivo, pero también con todo lo negativo. El nombre sistema de cuidados es bastante feote. ¿Qué es el sistema de cuidados? No sé si es el sistema de cuidados medioambiental, si es el sistema de cuidado en el tránsito. O sea, por cuidados uno se imagina por lo menos 3, 4 cosas distintas que hacen a la política pública. Y bueno, tuvimos todo un desafío de poder ir bajando y que la gente empiece a entender, y subrayo el empiece, a entender de qué se trata la política, que si bien fue una de las prioridades del entonces candidato a la presidencia de la República, Tabaré Vázquez, y fue ratificado el 1 de marzo y en cada cadena nacional del 1 de marzo, sigue estando todavía desdibujado y no es lo mismo decirlo y anunciarlo que todas las instituciones lo asuman de esta manera y que la política avance al ritmo que nos planteamos desde un principio, incluso por tema que hablábamos recién con José, que hace a la distribución de los recursos. Y nunca mejor hecha esta referencia en el marco de una discusión sobre rendición de cuentas, que una de las cosas que está en juego también es la velocidad de avance del sistema de cuidados. O sea que todo esto entra en juego en cómo nosotros comunicamos la política y cómo la gente evidentemente entiende la política. Después, una de las cuestiones que a nosotros nos parecía interesante desarrollar, porque venimos de una debilidad importante, es el tema del sujeto político por fuera de la institución. Cuando uno piensa en la educación, cuando uno piensa en la sectorial de la salud, de la seguridad social, de los trabajadores, del mundo laboral, siempre uno sabe que hay un sindicato fuerte, que hay organizaciones sociales fuertes que ya tienen agenda y que permanentemente te van a estar tocando la puerta. Bueno, con el sistema de cuidados esto no pasa tanto. Hemos sido nosotros desde la política pública más protagonistas del discurso y no necesariamente se han generado actores sociales que también ayuden a colocar el tema en agenda pública. Obviamente está la Red Pro Cuidados, obviamente hay organizaciones feministas que han planteado este tema prácticamente desde la década de los 90 y un poco antes, pero no hay grandes sectorialidades desde el punto de vista de la sociedad civil organizadas ni con poder de presión. O sea, si mañana al sistema de cuidados le recortan plata, difícil que veamos una marcha cortando 18 de julio. Y eso, si bien para algunos puede ser un problema, para algunos puede ser una ventaja, para nosotros en realidad es parte de un problema, ¿no? Cómo la sociedad civil también se embandera con los procesos de la política pública, que de hecho, si tuviéramos más tiempo, me gustaría también plantear otro tipo de temáticas que en paralelo con el sistema de cuidados también tienen esta dificultad. Y después, por último, lo que quería hacer mención en términos de los desafíos que nos encontramos, tiene que ver esto con la dimensión cultural. Cuando hablamos de cuidados, hablábamos de algo que tenía que estar necesariamente puertas adentro, que era una responsabilidad de la mujer, del hogar, y que cada uno tenía que resolver como pudiera, porque no estaba planteada la necesidad de políticas públicas para dar respuesta a este tipo de problemáticas. Y eso es algo que también nosotros tenemos que ayudar a romper. Poder decir, este no es un tema de puertas adentro, este no es un tema solo de las familias, queremos que este tema sea abordado por toda la comunidad, por toda la sociedad, de una forma corresponsable entre el Estado, la comunidad, el mercado y por supuesto la responsabilidad que le cabe a cada familia. Y ahí tenemos un debate, o por lo menos algo en lo que todavía seguirá avanzando, con un foco estratégico en lo que tiene que ver en la desigualdad de género. O sea, el sistema de cuidados no se trata solo de implementar políticas públicas y poner en marcha y mejorar servicios, sino también empezar a generar transformaciones en la matriz cultural, en las construcciones simbólicas que tiene la ciudadanía uruguaya y que no son de la década pasada, ya datan de siglos y siglos para atrás. Y que eso no se hace solo desde la comunicación institucional, eso se tiene que hacer con un compromiso de toda la sociedad o probablemente sea un hecho que no cumplamos con nuestros objetivos. Desarrollamos una estrategia de comunicación en esta línea, pero les quería comentar sobre un dispositivo en particular que estamos desarrollando, todavía muy emergente, pero que, entiendo yo, sintetiza mucho de los objetivos estratégicos que nos planteamos y corresponde a lo que dimos en llamar el portal de cuidados. ¿Qué es el portal de cuidados? Bueno, lo que tradicionalmente nosotros conocemos como la plataforma de interacción entre la política y la ciudadanía. Lo que teníamos es que dentro del sistema de cuidados tenemos a INAU, tenemos a ANEP, tenemos al BPS, tenemos a la OPP, al Ministerio de Educación y Cultura, al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, al Ministerio de Economía y Finanzas, y me debo estar olvidando de alguno. O sea, hay muchas instituciones y la vía de interacción con lo que tenía que ver con el sistema de cuidados, evidentemente, se diversifican. Y a todos nosotros nos pasó en algún momento ir a una ventanilla
pública, que nos reboten, que nos manden otra ventanilla, en esa otra ventanilla nos mandan a otro lado y en la tercera, cuarta o quinta ventanilla nos mandan de nuevo a la primera. Bueno, eso sabemos el tipo de frustraciones que genera y nos planteamos a nosotros mismos cómo mejorar esto. Esto no se hace de la noche a la mañana, es un proceso, pero hay una decisión política, comunicacional, estratégica de avanzar hacia la integración de todas estas vías de acceso a una misma política pública, que evidentemente va a ir de la mano con cómo avance la propia integración de los servicios, no solo cómo avance la comunicación. Porque con Marianela y con Caterina nos podemos llevar bárbaro, podemos ponernos de acuerdo, pero si los dispositivos de la propia política pública no se ponen de acuerdo entre ellos, poco vamos a poder hacer solo desde la comunicación. Esto básicamente lo que nos desafía es a salir del formato más tradicional del 0800 y la atención presencial a poder dar nuevos pasos en la integración de plataformas de interacción. Y acá es donde nosotros tenemos el desafío de cómo hacemos para integrar plataformas, por ejemplo, como son las redes sociales, la mensajería privada que llega a través del Facebook, la mensajería que aparece en los muros de Facebook, en Twitter, en las distintas redes sociales que vamos creando, con lo que corresponde a la comunicación más tradicional. Lo que nos venía pasando es que los comunicadores respondíamos una cosa en las redes sociales y desde el 0800 tal vez no se contestaba lo mismo ante una consulta que era exactamente la misma, a veces hasta de la misma persona. Bueno, ahí tenemos un desafío y créanme, sobran las resistencias para esto. Buscar dispositivos exitosos de coordinación entre operadores telefónicos, operadores territoriales y equipos de comunicación, gestores de las redes sociales o community manager, como se le dice ahora, no es para nada sencillo, pero sin duda alguna es una responsabilidad. Lo que no podemos permitir es lo primero, que la gente tenga distintas respuestas en función de a quién le pregunta o qué puerta golpea. Y bueno, esto es una línea en la que estamos trabajando. También hay toda una línea de trabajo con AGESIC sobre los trámites en línea. Uruguay está avanzando en la digitalización de trámites públicos y eso, quieras o no, también ayuda a este objetivo. O sea que bueno, hay varios esfuerzos públicos en esta línea. Después, algo que se relaciona con algo que mencionaba un poco, la estrategia territorial. Cómo esto, más allá de las respuestas centrales que damos en las plataformas centrales, se relaciona con, por ejemplo, la respuesta que se da en las oficinas territoriales del MIDE o en las oficinas territoriales de BPS. Y ahí cuando empezamos a agrandar la cancha y vemos toda la gente que da respuestas sobre lo propio, créanme, llegamos a cientos y cientos de personas en todo el país. Y acá surge otra cuestión. ¿Cómo vamos actualizando la información para todas esas personas que dan la cara por, en este caso, el sistema de cuidados, pero por la política pública? Y ahí, bueno, estamos tratando de desarrollar una plataforma de formación permanente, llamémosle, algo prácticamente parecido a un Moodle, en el que, bueno, haya foros de diálogo entre los distintos operadores territoriales, donde se saquen dudas sobre los procesos de gestión y donde podamos nosotros tener una vía oficializada de actualización. Esto es sobre todo importante por una política nueva, en la que nosotros estamos largando servicios públicos nuevos prácticamente cada 6 meses. Necesitamos tener un mecanismo de actualización que no necesariamente sea presencial, sino que pueda ser una vía más alternativa o más novedosa. Y después, sobre las últimas dos cosas que voy a decir, sobre las proyecciones a futuro que tiene una plataforma de estas características. Algo que estamos estudiando nosotros es cómo también incluimos plataformas como WhatsApp, en donde la notificación legal, aunque dejemos de lado lo de legal, porque creo que estamos a bastantes años todavía por delante, pero cómo empezamos a generar otro tipo de notificaciones y de comunicación con trabajadores, operadores, a través de dispositivos que siempre caigan en el correo electrónico, con casillas que explotan de mensajes sin leer y que no permiten cumplir con nuestros objetivos de comunicación. Ahí tenemos un lindo desafío en cuanto a avanzar hacia plataformas nuevas como el WhatsApp, y también estamos pensando en sistemas informáticos de mensajería automática. Esto capaz que alguno lo vio, como en Google se empezaron a desarrollar, u otras. Por ejemplo, Amazon tiene sistema en el que uno, cuando se mete en un chat, no necesariamente del otro lado hay una persona, sino que hay respuestas preconfiguradas para preguntas que ya están predeterminadas. Bueno, eso también nos permitiría desagotar los teléfonos, desagotar la atención territorial y creo yo avanzar en modalidades más innovadoras de comunicación que nos permitan aprovechar mejor los recursos. Pero claro, hay que caminar con mucha cautela y precaución, porque no es lo mismo contestar a qué hora está abierto un centro de larga estadía o una casa de salud que contestar sobre una denuncia de acoso laboral o de, por ejemplo, violencia basada en género. O sea, hay que saber bien para qué usar cada una de estas herramientas. Después, lo último, porque José ya me dice que cierre, es el tema vinculado al manejo del Big Data, más conocido hoy como Big Data, cómo manejamos la enorme cantidad de datos que
estamos nosotros recibiendo. O sea, si más o menos uno empieza a hacer bien la comunicación, verá que por lo menos en las redes sociales la cosa empieza a explotar. Nosotros hoy no tenemos capacidad humana de dar respuesta a toda la información que la ciudadanía genera sobre nosotros. ¿De qué forma, por lo menos a nivel digital, podemos desarrollar nuevas plataformas y nuevas herramientas que ya existen, no son tan novedosas, pero nos ponen a tiro con algo que no mañana va a ser un problema, ya hoy es un problema para todos los que estamos trabajando en esto. Y bueno, por último, ya cierro, y lo último que hago es pasarles un chivo vinculado al INJU, que es que quiero verlos a todos correr en las 5K del 15 de septiembre, así que nos vemos por lo menos en esa próxima instancia. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Federico, y ahora vamos a presentar a Javier Bernengo, es también licenciado en comunicación y trabaja en la Dirección General de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Y bien, lo dejamos en manos de... Notable, muchas gracias por la invitación. Un placer estar compartiendo con ustedes. El enfoque que quiero compartir con ustedes tiene que ver con esto, ¿no? Con la comunicación y la gestión, que son dos caras de la misma moneda. Es decir, que no podemos concebir las políticas públicas sin comunicación, como vamos a ir viendo más adelante. Siguiente, por favor. No. Ay, notable. Hay una antes. Exacto. Bueno, recién Federico lo decía, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado que el problema es que no hemos podido comunicar? O que el gobierno no sabe comunicar, o que los diferentes partidos políticos no pueden comunicar. El gobierno no comunica. Y para analizar esto, está bueno pensar que de repente cuando nosotros éramos chicos, el tema del acceso a la información era un problema verdaderamente. A la hora de hacer un estudio, una monografía, que teníamos que encargar algún trabajo, bueno, íbamos para nuestras casas, o a la casa de la tía, a la casa de la abuela, que tenía las enciclopedias aquellas enormes donde nosotros consultábamos el trabajo, o de repente íbamos a la biblioteca del barrio, o íbamos a la Biblioteca Nacional, o si de repente necesitábamos una nota de prensa, íbamos a consultar archivos de prensa, micros informativos, etc. Y la verdad que el escenario que tenemos hoy es bastante diferente, casi que todo lo contrario, ¿no? Ya no se trata de cómo acceder a la información hoy por hoy, ya que es una sociedad hiperconectada, donde se sabe todo y en tiempo real. Entonces el Estado y las empresas y las personas generamos contenidos todo el tiempo. Los canales de comunicación están, las nuevas tecnologías nos brindan mucho apoyo en este sentido. Entonces el problema pasa a ser ahora en la selección de los contenidos. Por ejemplo, si yo les preguntara a cada uno de ustedes ahora, igual no los voy a hacer pasar por este momento, ¿no? Pero supongamos que yo le pregunte, bueno, dígame cada uno de ustedes cómo se llaman, dónde trabajan y cuál es el objetivo que persiguen dentro de su organización. Pero no se los pediría por separado, se los pediría todos juntos. Bueno, siento que eso está pasando con la comunicación. Somos todas las organizaciones, todas las empresas, todas las personas hablando al mismo tiempo, más interesado, bueno, en lo que hablábamos en la mesa anterior, más interesado en lo que tenemos para decir que lo que tenemos para escuchar, más interesado en sobresalir, en que nuestro mensaje sobresalga sobre el resto de los mensajes, más interesados en eso que en el diálogo, que en una conversación. Pero ¿por qué la gente percibe que no se comunica bien entonces? En realidad la pregunta yo creo que está en construcción, ¿no? La tenemos que seguir pensando. Pero claramente hay una tendencia a hacer foco en nuestros contenidos, en lugar de pensar en una comunicación estratégica, en donde también la información satura y cuando a veces hasta que no queremos comunicar, estamos comunicando.
Siguiente, por favor. Ahora sí. Las gestiones también comunicación. Nosotros trabajamos a nivel central con un equipo central, pero también tenemos un equipo técnico que trabaja en los territorios, ¿no? Entonces, equipo técnico de ingenieros agrónomos, veterinarios, asistentes sociales, sociólogos, etcétera, que trabajan en territorio junto a las organizaciones de productores y colectivos de productores familiares. Entonces, ¿por qué la gestión también es comunicación? Bueno, justamente por el hecho ese de que el técnico cuando va a la casa del productor y lo asesora mal o bien, también está comunicando. Entonces, está generando opinión en el productor. Entonces, ahí se genera también un tema de comunicación. El politólogo Mario Riorda por ahí dice que no toda comunicación es política, pero toda política se presenta y representa en formato de comunicación. Si no, ustedes díganme si piensan en las políticas públicas de alguna otra forma que no sea en vínculo con la ciudadanía. La verdad que no se me ocurre. ¿Por qué? Porque la política pública tiene una característica importante, y es que la política pública surge a partir de una necesidad o de un problema que nos plantea la ciudadanía, en este caso los productores familiares. En tanto la política es vínculo con la ciudadanía, entonces se presenta en formato de comunicación. Es imposible separarla una cosa de la otra. Lo que estamos haciendo comunicación de gobierno, tenemos que decir que estamos haciendo una partecita de esta historia. Somos un pequeño eslabón de toda esta cadena. Porque mi jefe o como decía recién el técnico, cuando van al territorio y mantienen una reunión con los vecinos o con los productores, o cuando de repente van a un consejo de ministros, también están haciendo comunicación. Si van, están haciendo comunicación, y si no van, también están haciendo comunicación y están comunicando. Entonces es un punto bien importante que nosotros tenemos que tener en cuenta. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cuál es el rol de los comunicadores ayer y hoy? Y bueno, yo les puedo decir que de repente hace unos años cuando entré, ya la política pública, en el programa en el que yo estaba trabajando, estaba finalizando. Entonces, bueno, la visualización que había de la comunicación por parte de los directores del programa estaba más enfocado a, como decía, a las relaciones públicas, a los protocolos. Nos tocó muchas veces estar recortando y viendo los informes de prensa, hacer informes de prensa. Entonces, nos veían como algo accesorio, o vinculadas a las relaciones públicas, ¿no? También es otro punto que también otro trabajito que nos toca. Bueno, en realidad cuando entré, capaz que a muchos les pasó también, me preguntaron si sabía arreglar computadoras, ¿no? O sea, fue como... Era comunicación, y bueno, estaba bueno porque en realidad tenías mucho trabajo para hacer, pero claro, como que te desbordaba un poco y excedía a tus tareas, ¿no? Era muy difícil también hacer entrar en razón o explicar ese punto, porque sobre todo había que trabajar. Pero hoy por hoy las áreas, el área de comunicación creo que son cada vez más importantes, como decía también, en todos los ministerios. Hay una tendencia de valorar mucho más la dimensión de comunicación estratégica hoy por hoy. Igual sigue siendo desparejos en diferentes ámbitos o instituciones del Estado, ¿no? Es bastante diferente. Lo que sí de repente hoy, un técnico valora la comunicación porque le parece algo innovador, le parece algo que hay que estar de alguna manera, hay que estar presentes de alguna forma, o de repente el director que es cargo político también piensa y está enfocado y le interesa lo que es el marketing político, ¿no? Entonces,
bueno, de alguna u otra forma, errado o no, nos están valorando, creo hoy, mucho más que hace unos cuantos años atrás. ¿En qué etapa del diseño estábamos, nos tenían en cuenta? Y bueno, está un poco de la mano con lo que hablaba recién. Cuando el programa estaba terminado, a vos te llaman y bueno, y muchas veces ni siquiera te consultaban de repente qué es lo más conveniente en materia de comunicación hacer, sino más bien que ya directamente te decían, bueno, mirá, tenés que hacer la página web, vamos a hacer tal publicación, vamos a sacar determinado comunicado de prensa, hasta de repente te daban los contenidos, ¿no? Y vos lo que tenías que hacer de repente era generar alguna gráfica bastante atractiva y enviarlo. Entonces, ha ido avanzando. Y en este punto hubo tanto avance en el área de comunicación donde nosotros trabajamos. Yo obviamente no trabajo solo, trabajo con un equipo, Mariana Uber y Estela Sellanes. Hoy no vinieron porque había trabajo, había un seminario, había que trabajar, había un seminario y íbamos a venir los tres y bueno, no se dio. Tiene que ver con el Somos de Acá, que es una política pública relativamente nueva. Ayer Facebook me comentaba que hacía 5 años, en el 2012, se había generado junto al Ministerio de Desarrollo Social el INJU. Es una política pública dirigida hacia los jóvenes rurales, que surge a partir de una problemática o necesidad. Y ahí sí nosotros colaboramos desde el principio. Ahí nosotros empezamos a funcionar y a pensar como de repente a nosotros nos gusta más, como decían anteriormente, ¿no? Entonces, ¿el problema cuál es? Que los jóvenes se van del campo. Los jóvenes hoy por hoy no tienen un proyecto de vida, no tienen un proyecto productivo que los mantenga en el campo. Entonces, bueno, ¿qué problema? Dijimos nosotros. Analizando la situación, veíamos que había un problema vincular, había un problema de comunicación, porque el Ministerio de Ganadería no estaba trabajando con la problemática esta de la juventud rural que se estaba yendo del campo. Entonces, bueno, de alguna manera tendríamos que dar respuesta a este problema. Y bueno, mal o bien, se diseñó un programa que obviamente todavía está en proceso continuo de modificación y de fortalecimiento y de reconocimiento, porque además también sucede muchas veces que las mismas políticas compiten con otras políticas que tenemos, no solo nosotros, sino también otros organismos del Estado. Y bueno, analizando este tema veíamos que había un estigma con el tema del joven rural. Bueno, hay una imagen que no está buena, que tiene que ver con que en lo rural no hay acceso a tecnologías, yo que sé, el joven rural es bruto, no sabe hablar, o un montón de cuestiones negativas que en definitiva estigmatizan al joven y al mismo tiempo fortalecen esa brecha que existe, ¿no? Y que realmente los hace irse del campo, porque obviamente no se sienten valorados, tiene que ver con un tema de reivindicación también. Por eso le pusimos Somos Acá. Al principio el programa se llamaba Programa para detener la mitigación de la juventud rural. Impresionante, ¿no? Entonces, bueno, cómo nosotros intentar convertir eso en algo realmente en el cual los jóvenes se puedan llegar a embanderar. Y bueno, por eso el Somos de Acá, somos del campo, somos rurales, ¿no? Hay una cuestión bien reivindicativa atrás del nombre. Otra cuestión que estuvo buena en el ejemplo del Somos de Acá, y es que desde el Ministerio de Ganadería casi siempre los programas o las políticas apuntan al apoyo productivo, a proyectos productivos de las organizaciones. Con el Somos de Acá
veíamos que, bueno, que no era una cuestión solo de que los jóvenes no se quedaban porque no tenían un invernáculo para plantar o no tenían un pedazo de tierra. Que sí, que existen problemas de acceso a tierra, existen problemas de financiamiento, existen problemas de acceso de servicios, eso no lo podemos negar. Pero sí también veíamos que muchos de los jóvenes ni siquiera tenían otro proyecto de vida que los podía anclar en el campo, ¿no? Que de última es nuestro objetivo. Y ahí surgió que también estos proyectos son, abrimos el abanico de propuestas y bueno, hay propuestas que tienen de carácter cultural, yo qué sé, que tienen que ver con algún proyecto que también tenga que ver con la comunidad. Hemos financiado desde proyectos bueno, que tienen que ver con la creación de un grupo de danza, radios comunitarias, actividades en donde los jóvenes, por ejemplo, compraron equipos para cuando había festivales en las localidades, ellos de repente iban y montaban su equipo de audio, sus parlantes. Y eso yo lo cuento así de manera rápida, pero en términos institucionales fueron como grandes avances que pudimos hacer. Abrir un poco ese abanico y que no se identifique tanto las políticas públicas del Ministerio de Ganadería con proyectos productivos, sino más bien con proyectos que tengan que ver con el desarrollo rural. Ahora hace poco cerramos la última edición, la semana que viene yo le decía a Federico que nos vamos a volver a ver en el INJU porque van a venir referentes de todos los jóvenes que ganaron los proyectos a capacitarse, a tener un encuentro además entre los propios jóvenes y también aprovechar también a que ellos se conozcan entre sí, ¿no? Porque vamos, hay proyectos de todos los departamentos mínimamente tienen un proyecto, entonces la representatividad a nivel de país estamos muy contentos con esta iniciativa y bueno, se presentaron más de 100 propuestas y hace un rato hablando con Toto, valorando en este sentido, porque muchas veces se da la sensación de que los jóvenes no quieren quedarse, no les interesa o no saben por dónde. Bueno, con el Somos Acá estamos demostrando, los jóvenes están demostrando que realmente tienen interés de seguir en el campo y seguir proyectando la vida en el campo. Siguiente, por favor. Con respecto a la negociación con el sector político, y bueno, el cartel grande ahí en construcción, porque realmente eso depende también muchas veces de la contraparte que a vos te toque como jefe, ¿no? Hoy salía el tema en la mesa anterior. Entonces, bueno, si de repente viene el jefe, ¿no? Y es una persona que, bueno, valora el tema de la comunicación, tu lugar puede ser otro. Vos vas a tener la oportunidad de trabajar, de proponer y poder desarrollar un poco más el tema de comunicación. También me pasó que de repente uno de los jefes no estaba tan interesado con el tema de comunicación y bueno, hubo que aguantarse en el molde, seguir generando propuestas, seguir generando proyectos para presentar y querer convencer también de que la comunicación es importante. ¿Y por qué entonces la comunicación y la gestión son dos caras de la misma moneda? Y bueno, justamente, ¿no? Porque esa tensión que las organizaciones viven entre lo que hacemos y lo que decimos, en realidad no se pueden separar. Ejemplo, si nosotros como ministerio tenemos una imagen negativa para el resto de la sociedad, también se decía anteriormente, por más que hagamos la super campaña e invertamos, yo qué sé, $1 millón, si nosotros no mejoramos las políticas públicas, ¿no? En el Somos Acá, por ejemplo, si nosotros, por más que hagamos folleto y digamos que los jóvenes son importantes en el campo, porque son la fuerza, porque son los que van a proyectar, los que hoy o mañana van a estar, pero nosotros por otro lado no tenemos o no atendemos con políticas públicas esas necesidades, es imposible generar una buena imagen. La verdad que
se ha avanzado mucho, pero todavía hay mucho por hacer, ¿verdad? La siguiente. ¿Cuáles son los desafíos entonces? Y para ir cerrando, y bueno, tienen que ver con esto, tienen que ver con que es una de las cosas que de repente nos pasa, y no con otras disciplinas, sino también con los mismos colegas, y es que nosotros tenemos que creérnoslo esto de que somos protagonistas. Nosotros tenemos que creer que realmente podemos tener incidencia y participación en el diseño de las políticas públicas, porque muchas veces somos nosotros mismos los que nos vemos como algo accesorio, ¿no? Nosotros mismos nos alejamos de esa mesa de diseño, de elaboración de una política pública. Nosotros somos una disciplina como otras, que necesitamos todo el tiempo estar preparándonos, estudiando todo el tiempo, actualizándonos. Hoy por hoy, en el caso de las redes sociales, yo qué sé, si no manejamos mínimamente el tema de las redes sociales, estamos como medio en el horno, ¿no? Entonces, bueno, el desafío de aquí para adelante es ver cómo, por ejemplo, incorporamos esas nuevas tecnologías para la construcción de vínculos y sentidos para nuestra sociedad. Por acá cierro. Muchas gracias. Bueno, agradecemos a Javier. Y ahora vamos a cerrar esta mesa con dos colegas docentes de la FIC. Tranquilo. Bien, tenemos a Alicia García y Marianela Fernández. Como dije, son colegas docentes de la FIC, de organizacional y de comunitaria. ¿Cuántas cámaras? Mira, Alicia. Sí, no me gustan las cámaras. Pasá nomás, Javier. Nosotros lo que hicimos fue como hacer un marco desde dónde hablar y desde dónde hablar las dos, además porque nos parecía como interesante. Estas eran las preguntas que había planteado Pepe para el panel, digamos. Dijimos, vamos a ponerlas, ¿no? Y sobre todo, en realidad, nosotros capaz que elegimos más ver ese tema de la ciudadanía y de la participación ciudadana. Nos centramos como un poco más en esa parte, a partir, como dice después, seguí nomás, de desde dónde. Y es desde la universidad, digamos, ¿no? Reflexionar desde acá, como dice ahí, desde el Departamento de Especializaciones Profesionales. Está mismo complicado para mirar para atrás, ¿eh? Esperá, yo me voy a parar porque es como muy incómodo. Una que es eso, ¿no? Desde la universidad pública, desde la facultad, desde el departamento, digamos, y que incluye docentes, egresados, estudiantes con experiencia en las diversas especializaciones, las comillas, porque se llama así el departamento, ¿no? Tratar como de mirar desde ese lugar. Por supuesto, viniendo las dos de donde venimos, le pusimos más énfasis a lo que conocíamos, pero también nos parece importante. También con la idea de una formación integral, digamos, de pararnos desde ahí, que articula con grupos, organizaciones, instituciones y colectivos, y con comunicadores que trabajan en esas organizaciones a partir de acuerdos de trabajo y por tanto de prácticas y trabajos de grado situados en relación a diferentes políticas públicas, niveles y actores. No es menor la inclusión de la palabra trabajos de grado, porque eso es una gran novedad para nosotros y yo creo que ayer vimos como eso efectivamente con la presentación de Yanis y de Andreina trae también reflexiones no solo desde las llamadas prácticas preprofesionales o prácticas de los cursos, sino también desde ahí, ¿no? La idea también reflexionar desde la creación de conocimientos y desde que analizamos, definimos y ejecutamos cosas. Eso es como el marco para decir, bueno, desde ahí vamos a hablar nosotras y pasa nomás. Y ahora
Bueno, después desde dónde y cómo, la segunda reflexión que hacíamos con Alicia es, bueno, si tenemos que hablar de políticas públicas, comunicación y ciudadanía, ¿cuáles son como esas grandes dimensiones de las que nosotras por lo menos concebimos actualmente la gestión en este sentido? Hay una en particular que continúa la línea que proponía Federico, que en realidad voy a cambiar un poco el orden, ¿no? Que es esta cuestión de una nueva era de la comunicación política que tiene que ver con la intersectorialidad, que es un desafío muy interesante donde los comunicadores además tenemos un rol muy importante. Pero lo primero que queríamos resaltar es la concepción que se tiene, por lo menos en los círculos de colegas y a nivel académico también, en la diferencia que hay entre la gestión de la comunicación cuando hablamos de políticas de gobierno y cuando hablamos de políticas de Estado, digamos, ¿no? Esto que planteaba Delfina de Banco Central, y algunas cosas que estuvimos debatiendo en la mesa anterior, digamos, ¿no? No es lo mismo, lo traía Caterina cuando hablaba de las crisis institucionales, no es lo mismo una crisis en una política de Estado que una crisis en una política de gobierno. Federico Barreto lo sabe también. Podríamos hacer una mesa con ustedes dos, sería muy divertido. Pero claro, realmente son hitos en la comunicación, en la gestión de la comunicación que impactan en forma distinta, y no solamente en las instituciones, sino sobre todo en la ciudadanía y en la credibilidad que tiene la ciudadanía en la política pública, ¿verdad? Que esto tiene mucho más que ver con el posicionamiento de marca, tiene que ver con la democracia, nada más ni nada menos, y con la protección de derechos. A mí me gusta mucho meter el enfoque de derechos cuando uno habla de política pública. Ese es el primer como desafío, ¿no? Cuando un comunicador se enfrenta a este escenario. El segundo desafío, y uno lo ve cada vez más, por lo menos en este momento, es la gestión intersectorial de la comunicación de las políticas públicas. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, la Estrategia Nacional de Embarazo Adolescente, en la cual integramos junto con INJU, MEC, ANEP, CES, bueno, un montón de amigos. Y digo amigos porque realmente la mayoría son además egresados de esta casa. Nos encontramos con los colegas 3 y 4, hay más amigas que amigos, es verdad. Nos encontramos 3 y 4 veces por mes con la misma gente hablando de las mismas cosas. Y eso no es menor para la reflexión académica. Cada vez más los comunicadores nos integramos a espacio de toma de decisión en las políticas públicas, en la cual nos sentamos a dialogar en una mesa, y la lógica de cómo se para un comunicador en esa mesa es muy importante, porque no es lo mismo un comunicador que tiene un perfil difusionista, que le interesa solamente emitir un mensaje, al comunicador que cree en la mediación social como estrategia de comunicación. En una mesa intersectorial, el perfil mediador del comunicador es muy importante, porque por ejemplo, en la estrategia de embarazo adolescente, la concepción de cuál es el riesgo o no el riesgo, ¿no?, sino la oportunidad de la concepción es muy importante. A nosotros nos pasa con INAU, a la hora de concebir el embarazo adolescente y los tramos etarios en los cuales se define el embarazo, tenemos distintas concepciones con otros organismos respecto a qué significa, por ejemplo, que una niña de 10 años quede embarazada, ¿verdad? Una niña de 10 años claramente queda embarazada por una situación de abuso. Sin embargo, no todos los actores que nos sentamos en una mesa opinamos lo mismo. Y en esto de la mediación, ¿no?, también intercambiar y discutir cuál es el relato que le vamos a dar a ese tema. Entonces, esta cuestión de la intersectorialidad que está como medio de moda, me parece una cuestión interesante, y para mí es el cuarto estadio a tus 3 puntos. Creo que hay un cuarto punto que es la gestión intersectorial de la comunicación. Vamos a escribir un paper, Fede, para el próximo. Y después, bueno, esto que también venimos trabajando con Alicia, con la cátedra comunitaria, desde distintos espacios institucionales de los que uno viene, que es la comunicación, la política de la ciudadanía con enfoque de derechos. Y ahí capaz que arrimar un cuadrito que viene en la próxima diapo, que es una concepción de derechos humanos que tiene que ver con cuál es el rol del Estado en el enfoque de derechos humanos, ¿no? Básicamente en estas 3 categorías. Vino a Virginia allá de la Defensoría del Vecino, con quienes compartimos mucho esta visión, que tiene que ver con un Estado y con unas políticas públicas que por lo menos debieran cumplir estos 3 objetivos: satisfacer derechos, respetar derechos y garantizar derechos. Si tenemos esas 3 categorías como el fin último de un Estado de derechos, ¿cómo es el rol y cuál es el rol de la comunicación en un Estado de derechos, ¿no? Entonces, por lo menos uno se imagina que la comunicación
debe por lo menos estar al servicio de informar para acceder. Y en esta frase que trabajando en la Defensoría del Vecino, los vecinos nos decían, si nosotros no sabemos nuestros derechos, no los podemos proteger y no los podemos reclamar. Entonces, bueno, primero sí hay un rol difusionista en esto de acercar a la ciudadanía a sus derechos. Y hay una cuestión también de cómo se relata el derecho humano, que es sacar un poco aquello de los derechos humanos intangibles y ir al derecho humano del barrio, ¿no? También lo compartimos con Virginia, aquello de el derecho al acceso al agua potable. Es un derecho fundamental consagrado en la Constitución de la República. Sin embargo, hay vecinos en Montevideo que no tienen acceso al agua potable. Por lo tanto, el Estado está vulnerando el derecho. Perfecto, perfecto. Acá tenemos... Acá, perfecto. Me encanta, porque además en los niveles de potabilidad de agua, bueno, hemos cambiado la definición de potabilidad, incluso me enteré anteayer. Esto es, ¿no? Los derechos humanos de cercanía, cosas que son tangibles y que se pueden trabajar con la gente. Respetar derechos. El derecho a la opinión del ciudadano, que el ciudadano pueda decir, y esto, ¿no?, que veníamos de la mesa anterior, que pueda opinar sobre cuánto garantiza o no garantiza el Estado sus derechos, que tenga canales reales para opinar y que pueda, obviamente, denunciar, por supuesto que pueda denunciar. La forma del ajuste de la política pública tiene que ver con los canales de denuncia. Y ahí es lo que decían en la mesa anterior, estar preparados para recibir la denuncia. Y finalmente la garantía del derecho, que es la parte más compleja, que es cuando el Estado el Estado satisface y respeta, pero hay otro que vulnera, ¿no? Y, por ejemplo, nos pasó trabajando en la Defensoría del Vecino que muchas veces las denuncias de los vecinos no eran contra el Estado, eran contra otro vecino o contra una empresa. Bueno, ¿cómo se para el Estado cuando una empresa vulnera los derechos de otro vecino, ¿no? Y ahí la comunicación es muy importante, porque muchas denuncias salían, por ejemplo, por la prensa, nos pasa en INAU, ¿no? Muchas denuncias que tienen que ver con insatisfacción o vulneración de derechos surgen a través de los colegas periodistas. Y ahí el rol de los medios de comunicación es muy importante. La siguiente es... Bien. Y bueno, y acá dar paso un poco a algunas expresiones de esto, ¿no? De la mirada con enfoque de derechos a estrategias de comunicación que para nosotras por lo menos no solamente se centran en el diseño de la política en términos macros, sino sobre todo en la ejecución de la política en el territorio. Pasa nomás. Nosotros elegimos dos ejemplos porque Marianela, en realidad, como ya se han dado cuenta, si no la conocían, trabajó en la Defensoría del Vecino y ahora está trabajando en INAU. Y en ambos casos trabajamos cosas juntos y nos parecía interesante como para ver desde los dos lugares las cosas, ¿no? Cómo llegamos a los que llegamos, qué hacemos desde la facultad y cómo se trabaja desde el otro lugar. Una que es más vieja, 2011, Facundo. 2011, Facundo fue del grupo de estudiantes que hizo esa experiencia, así que lo que no digamos, cualquier cosa le preguntan a Facundo. Era esa campaña de buenas prácticas vecinales que incluía tránsito y basura, era, ¿no? Contaminación acústica y basura. Nosotros trabajamos sobre todo en términos de basura. Y como ven ahí, eso Flor de Vecino, Flor de Barrio, fue justamente, se trabajó en el barrio Flor de Maroñas, con el eje en torno al tema de la basura, pero sobre todo decir cómo en ese caso, a partir de una propuesta de política pública impulsada por la Defensoría del Vecino, en ese momento se llamaba Defensoría del Vecino, por eso tiene ese nombre, digamos, que de alguna manera hizo un acuerdo, por eso digo, se inscribió. Nosotros lo que hicimos fue ser parte de una política más amplia, generando espacios de participación y de protagonismo y por tanto de construcción de esa política pública desde niños y niñas en un municipio, en una escuela en particular, tomando esto, ¿no? Y siendo protagonistas de eso y generando eso. Entonces, en realidad nos parece interesante decir cómo se van a articular, así como la intersectorialidad que hay hoy a nivel de las políticas públicas, también como de alguna manera entre la universidad y esas organizaciones se generan acuerdos que permiten construir a partir de eso algo que puede quedar a veces un poco perdido, porque fue una experiencia súper interesante, pero que de pronto uno dice, bueno, quedó ahí,
pero que sin embargo es interesante, por lo menos desde nosotros. Marianela ahora puede contar un poco qué quedó desde la Defensoría, pero también es esa idea de la posibilidad de, que Javier lo hablaba con respecto a creérsela una, acá también es creerse que eso es posible, que es posible que los niños sean ciudadanos. Eso es una transformación cultural muy compleja, porque la mayor parte, o sea, como dicen algunos, los adolescentes jóvenes, y en particular los niños, no son vecinos, son unos entes que están ahí en algún lugar, no son protagonistas de sus cosas. Y fue muy divertido porque nosotros hicimos como una cosa al inicio y al final con la directora de la escuela, tratando de convencerla de que la idea no era trabajar como los niños son el futuro de no sé qué, y después de todo este trabajo que estuvo buenísimo, lo último que dijo fue, bueno, porque los niños son el futuro, ¿no? Te dan ganas de darle con algo, claro. Pero, a ver, sobre todo, por eso digo, el ejemplo es una experiencia donde los niños fueron protagonistas de esta política pública, generaron sus propias producciones, fueron a hablar con los vecinos, generaron eventos, y si bien puede haber quedado como perdido, también para nosotros es interesante, y ahí yo creo que es un rol de la universidad. Nosotros volvimos a rescatar esta experiencia el año pasado, donde unas compañeras trabajaron también, en este caso en Casabó y relativa a otra cosa, de vuelta con la idea esta de posicionar al niño y a la niña como protagonistas de la construcción de su territorio en ese caso, y para eso rescatamos esta experiencia, ¿no? Entonces, yo creo que también eso es como estas cosas van generando un saber hacer, una posibilidad por un lado y un saber hacer incluso práctico, decir, bueno, cómo uno trabaja esto y aborda esto rescatando la otra experiencia. Capaz para cerrar esta experiencia, para mí, junto con, en realidad fueron 4 proyectos los que se presentaron para la Defensoría y lo gestionamos uno en una feria vecinal que se llamaba Una Cuadra Nos Une, el proyecto, donde los chiquilines del equipo de comunicación comunitaria generaron una movida en una feria con los vecinos. Ustedes saben que las ferias se rotan y en esa feria no se podía rotar y los vecinos estaban muy enojados. No les voy a contar el proyecto, pero cierra el proyecto con un espacio de comunicación vecinal donde los vecinos autogestionan la toma de decisiones respecto a la feria. Y ahí, en esto de la política pública, nosotros en la Defensoría incorporamos la lógica de Una Cuadra Nos Une como una estrategia de mediación a la resolución de un conflicto vecinal. Entonces, también tiene que ver con la posibilidad que le da la institucionalidad que ejecuta la política a la incorporación de la mirada de la comunicación, ¿no? En el caso de Flor de Maroña es lo mismo, en realidad. Los chiquilines prepararon un escrito y se lo presentaron a la alcaldesa del municipio F, Sandra Nedov, lo recibió. O sea, hay un concepto también de incidencia en la política pública que uno le tiene que atribuir a la ciudadanía. Si uno no atribuye ese concepto de incidencia a la ciudadanía, efectivamente no transforma la política. Entonces, por eso nos parecía esta práctica como muy interesante porque dio cuenta de la posibilidad de transformación de la política. Fue una transformación micro porque fue en un municipio y en un barrio, pero es transformación de política al fin. Y que es el otro que le vamos a contar, lo nuestro es cortito. Es una cosa así ahora, mucho más de ahora, es lo que estamos haciendo ahora, que es la idea de, nosotros trabajamos adolescentes y jóvenes en lo público, y podemos pasarnos a discutir porque lo público, además, que tenemos cierta tendencia igual a llevarlo al espacio público, o sea, hay toda una cuestión, pero la idea es que es un proyecto de investigación colaborativa, en este caso, donde conveniamos con el INAU y con el INJU, que ahora vamos a conveniar con el señor director del INJU, digamos, ¿no? Ya que lo tenemos acá, pero ya sí tenemos conversaciones con quienes trabajan en el INJU en relación a ciertos programas, y lo que trabajamos es esta idea, justamente de capacidad de transformación e incidencia en lo público, en la construcción de lo público de adolescentes y jóvenes. Como ustedes saben, nosotros en realidad fuimos, como área definimos trabajar en eso porque son los que son señalados como los culpables de todos los problemas de seguridad, los vagos que no quieren hacer nada, bla, 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 bla. Entonces dijimos, bueno, vamos a trabajar, claro, vamos a centrarnos ahí y hemos puesto muchas energías. Y esto también es interesante porque en términos de la enseñanza o de la universidad, ustedes vieron que al principio hablaba de integralidad y este trabajo se lleva, digamos, se articula con
2 cursos regulares que a su vez tienen actividades de extensión, que uno está más centrado en la investigación y el otro más en la producción, que genera acuerdos con, y ahí viene la pregunta que hoy hacía Sabrina, con quienes ejecutan las políticas públicas en el territorio, sobre todo los centros juveniles, digamos, ¿no? Que convenian con el Estado para llevar adelante actividades en el territorio, además de con los organismos. Y la idea es eso, colaborativo, porque trabajamos juntos. Y también en esto de la creación del conocimiento, valorar mucho. Nosotros creamos mucho conocimiento todos los años a partir de lo que los estudiantes hacen, ¿no? Entonces, para que eso cobre otro sentido hay que sistematizarlo, ¿no? Yo escuchaba hoy, yo no sé qué idea estamos manejando de sistematización, pero sistematizar las cosas cuesta mucho trabajo y mucho tiempo. Por eso también me parece que hay que asumir bien de qué estamos hablando, digamos, ¿no? Nosotros nos llevó, estos no son proyectos financiados, nosotros los hacemos como parte de nuestra actividad docente, ojalá algún día logremos financiar algo, sobre todo para la otra parte, el mapeo de experiencias, pero decir, bueno, a nuestro ritmo hemos sistematizado los últimos 5 años, en total procesamos como 40 trabajos, ¿no? 33, es cierto, nos pusimos así como masónicos, no sé qué, nos dio gracia, llegamos a 33 de casualidad. Y ya hicimos, además de hacer todo ese trabajo, ya hicimos la colectivización con actores involucrados, en particular con los trabajadores de los centros juveniles, digamos, ¿no? Que es con quienes acordamos. Y entonces es como súper interesante porque es eso, ¿no? Además la dificultad que solemos tener de que eso también cobre relevancia porque de alguna manera se comparte y se vuelve a construir como otro nivel de cosas, ¿no? Entonces, sí, para nosotros es como súper importante lo que nos damos cuenta, porque el otro día hablábamos que hay algunas de las ideas, fuerza que estamos trabajando que se han generalizado, por lo menos acá, entre nuestros estudiantes y demás. También ahí hay que ver un poco cómo incide eso más en la transformación general. Y si querés vos contar lo del mapeo de experiencia. Bueno, esto surge, ahí va, este proyecto tiene 2 componentes, digamos, un componente más profundo de conocer de alguna manera la expresión de los chiquilines respecto a sus territorios, a sus imaginarios, sus relatos, y también tiene un componente de conocer cuánto se está dando de esto. Esto nace de alguna manera una idea de que en el territorio hay mucha comunicación, ¿no? Hay muchos gurises, muchos educadores que están haciendo cosas, mucha radio comunitaria, mucho periódico barrial, mucha mural, mucha cosa de comunicación, y la idea es que, bueno, ¿cuánto hay en el territorio? Y cuánto de eso de alguna manera podemos poner en diálogo, ¿no? Entonces surge como la idea esta loca, que ahora la charlamos, Fede, cuando salgas, de poder generar, sí, por lo menos un mapa primario de cómo está la comunicación local, barrial, en todo el territorio nacional. Entonces ahí hicimos una alianza entre la facultad, INAU y INJU para poder llevar adelante este proyecto con la finalidad además después intercambiar experiencias y generar redes de comunicación a nivel de infancia, adolescencia y juventud. Ese es el fin último, estamos en el inicio, la primera mitad, y bueno, y vamos a ver cómo seguimos y cómo generamos fusión, pero me parece que lo más importante de esto es como poder triangular nuestros perfiles profesionales con la investigación, la docencia, y poder generar este triángulo que tanto cuesta, además en una población que realmente lo necesita. Eso. No, una cosa también interesante es que la integralidad tiene una parte que es la interdisciplina, y nosotros también hace unos años que estamos peleando para decir la interdisciplina no solo se construye porque se junten los de comunicación con los de ciencias sociales, que eso es lo que no puede hacerle entender al que te financia eso, porque en realidad de los educadores que vinieron el otro día y coordinadores hay psicólogos, trabajadores sociales, hay un señor que nos solucionó los problemas informáticos, que no podíamos con eso, etcétera. Entonces, decir, profesor de educación física, la interdisciplina la construimos y la construyen nuestros estudiantes también trabajando con otros y otras que tienen otras profesiones y que están en el territorio y que generan otros diálogos, ¿no? Y para nosotros eso es muy importante y nos cuesta también mucho en la universidad convencer un poco de eso, digamos, ¿no?
Y lo último, que es un poco lo que ya presentó Daniel, nosotros lo que simplemente, Daniel Otado, que no sé si fue, Daniel, bueno, sí, está, Daniel, pero que estamos compartiendo también, y yo creo que es por lo menos nuestra aspiración que sea ahí sí de todo el departamento y no solo de organizacional y educativa y comunitaria, que es proyectos que busquen abordar esto de la dimensión comunicacional de las políticas públicas en un sentido general y amplio, y qué lugar ocupan los profesionales en eso, pero sobre todo cómo llegar a plantear y a definir qué es esto de la dimensión comunicacional de las políticas públicas. Entonces ahí hay como distintas aproximaciones. Daniel presentó una, nosotros por ejemplo en particular con un curso que tenemos de comunicación en políticas públicas, justamente vamos a hacer algo con el sistema de cuidados, que es eso, es decir, qué sentidos, esto es lo que decía Federico, lo complicado que es toda esta idea del cuidado, de la política pública que se mete en la casa de la gente, desde lo público, desde los territorios, bueno, mirar eso y entender cuál es la dimensión comunicacional en cuanto a los sentidos sobre todo, y a los vínculos también, pero sobre todo a los sentidos. Entonces es como ir construyendo desde distintos lugares y cómo articular eso para que vaya dando sentido y aporte una mirada desde acá.